Buen día a todos, mi nombre es Joaquín Peñuela. Hoy para el video de la clínica de problemas vamos a estudiar un ejercicio del capítulo 29.2. Este nos permitirá practicar un poco más los conceptos de la ley de inducción, la ley de Lenz, todo lo relacionado. El ejercicio es el 29.20 y dice, una espira circular de alambre con radio R de 0.080 metros y resistencia de 0.160 ohmios está en una región de un campo magnético espacialmente uniforme, como se ilustra en la figura E29.20, o sea, la figura a la derecha. El campo magnético está dirigido hacia afuera del plano de la figura. Tiene un valor inicial de 8 Tesla y disminuye a una razón de menos 0.680 teslas por segundo. A. La corriente inducida en la espira tiene sentido horario o antihorario. B. ¿Cuál es la razón a la que se disipa la energía eléctrica por la resistencia de la espira? Dicho esto, desglosemos poco a poco el enunciado. Por un lado, nos habla del radio de la espira circular. Este tiene un valor de 0.048 metros. También nos dice la resistencia. Pues esto es muy importante porque, digamos, en la pregunta B nos van a preguntar la razón de la energía que disipa la resistencia. Entonces debemos recordar bien su valor, que es 0.160 ohmios. Además de esto, también nos hablan de la magnitud del campo magnético, que son 8 teslas, y de la razón a la que cambia el campo magnético, es decir, menos 0.680 teslas sobre segundo. Con esto en mente, ya podemos proceder a analizar cada numeral. En el primer numeral nos preguntan acerca de la dirección de la corriente inducida, si es horario o antihorario. Entonces, en este caso, pues en el dibujo sabemos que el campo magnético va saliendo, es decir, como quien dice, hacia nosotros, sale de la pantalla. Esta es una pregunta bastante simple, pero al mismo tiempo también es una pregunta que a veces confunde mucho a la gente, pero en esencia siempre los ejercicios que son de este estilo se reducen a analizar la ley de la mano derecha, donde ¿qué sucede? Nosotros vamos a alinear nuestro pulgar con la dirección hacia donde apunta el campo magnético, es decir, si lo hiciéramos en la vida real estaríamos apuntando el pulgar hacia pues nuestra cara, ya que el campo sale de la pantalla. Por lo que claramente, pues ahora la corriente va a estar en sentido antihorario, es decir, como se ve en la imagen, porque pues es hacia donde quedan apuntando los demás dedos cuando el pulgar apunta a nuestra cara. Ahora pasemos al numeral B. En el numeral B nos preguntan la razón a la cual se disipa la energía. Pero aquí lo importante es recordar qué es esa razón. Cuando nos hablan de disipar la energía, debemos recordar nuestras clases de física 1. Es decir, usualmente siempre hablamos de disipar la energía cuando hablamos de un trabajo. Y cuando nos hablan de unas razones como ese trabajo por unidad de tiempo. Y eso simplemente es la potencia. Por lo que nos están preguntando es la potencia por la que la espira va a disipar la corriente a través de la resistencia que el material tiene de por sí. Y si recordamos la fórmula de potencia, esta es simplemente el cuadrado de la corriente multiplicado por la resistencia. Por lo que todo el problema ahora se reduciría a conocer la corriente que atraviesa pues la espira, es decir, la corriente inducida que produce el campo magnético, ya que la resistencia pues ya la conocemos. Entonces para esto pues ¿cómo calculamos la resistencia? Pues recordemos que la FEM inducida está dado simplemente por el valor absoluto, pues o sea cuando hablamos de magnitud, como la magnitud de la FEM, ya que lo que nos importa es la corriente al cuadrado, pues el cálculo resulta más fácil trabajando todo con valores positivos, ¿sí? No es tan relevante el signo que normalmente pues va en la FEM de la que sale el negativo, por lo que el efecto de inducción tiene signo contrario, pero en este caso, como lo que nos interesa es la magnitud de la corriente porque la vamos a elevar al cuadrado, pues podemos decir que, pues la magnitud de la FEM inducida va a ser simplemente pues la magnitud del flujo, ¿sí? O sea, del cambio del flujo magnético a través del tiempo. ¿Y esto qué es? Simplemente, pues es una espira circular, por lo que es pi por el radio al cuadrado de la espira por el cambio del campo magnético sobre el tiempo. Pero, entonces, como ya conocemos esta magnitud de la FEM inducida, pues ya podemos asociarla a la corriente y a la resistencia. Claramente la corriente va a ser esa magnitud sobre la resistencia. Entonces, pues cuando reemplazamos la ecuación de arriba, nos queda exactamente lo mismo, pues sobre R mayúscula, que es la resistencia, y ahora ya tenemos una expresión para la corriente, por lo que ahora ya, pues
simplificando lo más bonita, pues queda así. Y ya nos quedaría que podríamos reemplazar para tener la expresión para la potencia. Por lo que nos quedaría que la potencia es el cuadrado de pi r cuadrado sobre r por el cambio por la tasa de cambio del campo magnético a través del tiempo. Todo multiplicado por r afuera. Si simplificamos esto, pues un cuadrado de los del r del denominador se va con el r de arriba y nos queda simplemente 1 sobre r mayúscula y los demás términos, donde ya todos los valores son conocidos, por lo que podemos reemplazar en la calculadora o en Python o en donde prefieran, y nos queda simplemente que es 1 sobre 0.160 ohmios multiplicado por el cuadrado de pi por 0.0480 metros al cuadrado por el valor absoluto de menos 0.680 tesla sobre segundo. Y esto nos da un resultado de que la potencia es 1.51 por 10 a la menos 4 watts. Por lo que la razón a la cual se disipa la energía es esto, 1.51 por 10 a la menos 4 watts. Con esto ya habríamos solucionado todo el ejercicio. Sé que podía parecer un poco no tan complejo, pero me parece que también ayuda bastante a aclarar esas pequeñas dudas que surgen al inicio de ver estos temas. No siendo más, muchas gracias por su tiempo y les recomiendo ver los demás videos de la clínica de problemas, les ayudará a preparar sus parciales de física en general. Muchas gracias.